Serpiente magnética roja, mandato del Kin o meditación diaria. Yo unifico con el fin de sobrevivir, atrayendo el instinto, sello el almacén de la fuerza vital, con el tono magnético del propósito. El principal reconocimiento que todo espíritu encarnado debe realizar en la Tierra es el descubrimiento del camino que lo conecta con la fuente de donde emana toda su fuerza defensiva o su instinto de supervivencia, porque allí está guardada la historia de la génesis de sus existencias, la historia de todo lo aprendido y lo no aprendido en las experiencias corporales vividas hasta el momento. Quien descubre la fuente del instinto, descubre también, en su búsqueda, los caminos que ha trazado y recorrido desde ella para llegar a esta forma de manifestación. Descubre el origen de la creación y el nacimiento de todas las reacciones que hoy se expresan de forma instantánea e inconsciente. O sea que el instinto es una puerta accesible para todos al mundo del inconsciente, demostrándonos que no necesitamos ser grandes maestros del psicoanálisis o de cualquier otro tipo de terapia creada por el hombre para descubrir los secretos de la mente. Solo necesitamos estar atentos y dispuestos a aprender de las reacciones instintivas que manifestamos en el día a día, porque al hacerlo, también podremos iniciar el camino que abre las puertas para descubrir los momentos donde nacieron y quedaron grabadas en mi memoria instintiva, para saber cómo puedo transformar ese recuerdo, para sanar por fin la percepción de esa experiencia que causó la emoción desde la raíz y no seguir usando nuestro tiempo en curar las hojas, porque este trabajo alimenta los ciclos que se repiten infinitamente sin avanzar. Y recordemos que la primera función del invierno galáctico es determinar los ciclos que ya podemos cerrar para renacer, y que la segunda función es reconocer el cambio necesario para poder cerrar estos ciclos y descubrir que además yo mismo puedo ser el motor e impulso de esa transformación. Y la tercera función descubierta hasta ahora es reconocer la sabiduría que nos enseñaron todas estas experiencias para poderlas cerrar en paz. Y cuando realmente hemos aprendido estos tres pasos del invierno galáctico, nos abrimos a renacer en una nueva experiencia sin juzgarla, dejando que ella nos enseñe tranquilamente todo lo que el instinto tenga para revelarnos, porque el humano sabio sabe que el instinto solo le revela lo que el cuerpo ya aprendió o lo que el cuerpo aún no ha aprendido. Y esta es una hermosa y maravillosa herramienta. El cuerpo es una herramienta maravillosa, porque nos ayuda a comprender que el instinto es la puerta al mundo de los recursos espirituales ganados durante muchas encarnaciones sucesivas, incluso no solo las encarnaciones propias, sino las de mis ancestros y las de los suyos, y así sucesivamente, llegando hasta todas las encarnaciones posibles de toda la humanidad, llegando a la misma génesis de la existencia humana. Y como toda puerta, el instinto tiene una llave, y esa llave son los sentidos perfectos y sagrados con los cuales el universo nos dotó al momento de nacer, para reconocer el mundo físico, material y tangible, para poderlo tocar, para poderlo oler, para poderlo gustar, para poderlo ver y para poderlo escuchar. Cada uno de nosotros ha venido acumulando memorias ancestrales en su sangre. Cada uno de nosotros ha ido dejando grabado en su ADN las experiencias que han atentado contra su vida, porque se roban y desgastan su energía vital, y las experiencias que incrementan su gozo y disfrute de vivir, porque alimentan y nutren su fuerza vital. Y para tener acceso a ellas, debemos aprender a usar los sentidos de forma consciente. Debemos tocar, gustar, oler, ver y escuchar
observando con cuidado cada una de las cosas que se detonan en nuestra memoria instintiva, porque lo que se detona es el recuerdo de la memoria grabada e integrada en nuestro cuerpo. Nosotros no reaccionamos de una forma u otra aleatoriamente. Cada reacción responde a un instinto guardado en el cuerpo en función de una experiencia vivida por mí en esta existencia, o por mi ser en otras existencias, o por la humanidad misma en cualquier existencia. Es por eso que con el tiempo, la sangre terminó convirtiéndose en un depósito maravilloso de herramientas o en un gran almacén de recursos otorgados por la vida misma, donde se han guardado los resultados de un sinfín de experiencias humanas. Pero resulta que hoy, cuando la sangre se calienta y se manifiesta para ayudarnos a recordar, para ayudarnos a traer a la memoria presente estas historias y estas herramientas, en lugar de observarlas, escucharlas, sentirlas, gustarlas y agradecerlas, porque nos están dando pistas para transitar el camino que nos llevaría a descubrir el origen de su nacimiento, para poder sanar y curar esas heridas. Nosotros nos hemos encargado de juzgarlas, separando sus revelaciones en dos grandes grupos, uno donde se guardan las que consideramos buenas, acertadas o positivas, y otro donde se guardan las que consideramos malas, negativas o erróneas. Y todo esto lo hacemos según patrones sociales y culturales aprendidos. Es por eso que a partir de algún momento en nuestra historia de humanidad y en función de las percepciones que un grupo determinado de personas consideró como sabiduría en su momento, todas esas herramientas que el instinto nos revela comenzaron a ser catalogadas. De un lado, pondremos todo lo que despierta en mí aquello que ha sido catalogado como bueno, asumiendo que estas son las herramientas importantes porque vienen del espíritu y sirven para el crecimiento espiritual. Y por otro lado, desechamos todo lo que despierta en mí aquello que hemos catalogado como malo, asumiendo que estas herramientas son inservibles porque vienen del ego y no me sirven para crecer espiritualmente. Y en esta indización y catalogación de los instintos, por un lado tendríamos la tranquilidad o serenidad, la alegría o la felicidad, la valentía o la intrepidez y el amor, y todos los sentimientos asociados, llamados nobles o positivos, que se desprendan de alguna de estas emociones básicas. Y por otro lado pondríamos sus polos opuestos, que hemos llamado así, la ira o la rabia, la tristeza o la melancolía, el miedo o la cobardía y el desamor, y todos los sentimientos asociados, llamados errados o negativos, que se desprenden de alguna de estas emociones primordiales. Y a partir de esa separación entre reacciones buenas y malas, nosotros aprendimos a que todo aquello que despierte alguna de las cosas almacenadas en el primer conjunto, o sea, en el conjunto de las cosas buenas, es una herramienta espiritual, y por eso las aceptamos y las potenciamos, llegando a seguir los siguientes patrones repetitivos que están lejos de la experiencia real y espiritual de nuestra corporalidad. Por ejemplo, nos decimos, meditar despierta en mí el amor, luego es una herramienta del espíritu y queda aprobada su utilización. Visitar lugares santos y sagrados despierta en mí la serenidad, luego es una herramienta del espíritu y queda aprobado su uso. Pasar tiempo con la naturaleza me hace feliz, luego es una herramienta del espíritu y quedan comprobadas las bondades que ganamos con su utilización. Y así sucesivamente seguimos ese patrón definido para catalogar las experiencias como buenas o como espirituales. Y de la misma forma hacemos con las herramientas guardadas en el segundo grupo,
aquel grupo donde almacenamos lo que considerábamos malo, quedando establecidos patrones de comportamiento, donde todo lo que me despierte alguna reacción incluida en el rango de lo negativo es una herramienta del ego y por lo tanto retrasa o entorpece mi crecimiento espiritual. Y entonces llegamos a conclusiones como las siguientes. Por ejemplo, como la sexualidad despierta el placer y la lujuria, es una herramienta del ego, luego queda rechazada como experiencia espiritual. Como el dinero despierta en mí las ansias de poder y control, es una herramienta del ego, luego queda rechazada su vivencia como experiencia espiritual. Como el deporte despierta en mí la ira o la competitividad, es una herramienta del ego, luego queda rechazado como experiencia espiritual. Como el licor despierta el monstruo que habita en mí, es una herramienta del ego, luego queda rechazada como una experiencia espiritual. Como las drogas despiertan en mí la tristeza y la melancolía, son una herramienta del ego, luego esa adicción queda rechazada como experiencia espiritual. Pero resulta que el espíritu usa todas las experiencias posibles por vivir al interior de nuestro planeta como herramientas espirituales. Él no las juzga. Lo único que hace es separar aquellas que desgastan su energía vital para reconocer lo que necesita aprender, para reconocer lo que necesita sanar y seguir su camino sin caer en la repetición sucesiva de esa experiencia desgastante. Y de la misma forma, separa las que incrementan y alimentan su energía vital, para hacerlas un hábito repetitivo, hábito que lo impulsa y lo sostiene durante la experimentación necesaria para aprender de aquellas cosas que consumen su energía vital. Hoy estamos llamados entonces a reconocer el instinto como un aliado, para comenzar a observar con tranquilidad todo lo que se despierta en nosotros cuando usamos los sentidos para abrir los portales de la reacción instantánea, para dejar que la sangre manifieste todo lo que se ha venido acumulando durante siglos y siglos de experimentación y aprendizaje, para poder reconocer lo que hemos aprendido y grabado en el cuerpo, y lo que aún no hemos aprendido y se ha grabado en el cuerpo desde el miedo y desde la defensividad. Durante este recorrido dejaremos entonces que la serpiente nos enseñe, con sus instintos de supervivencia y sus reacciones instantáneas, el inicio del camino para descubrir y revelar las raíces más profundas de nuestras heridas emocionales más escondidas, de los sentimientos defensivos más ocultos, de las capas más antiguas de nuestro ADN. La primera tarea para transformar y sanar las emociones que más desgastan nuestra energía vital es transitar la onda encantada de la serpiente, sin juzgar los instintos que se despierten durante ese recorrido como buenos o como malos, abriendo nuestra mente a descubrir que todo lo que sale de forma instintiva revela las capas defensivas que desarrollamos para poder sobrevivir y que se han transmitido por los lazos de sangre de generación en generación y que ahora, si yo me dispongo a verlos y a aceptarlos, puedo sanarlos para continuar transmitiéndolos en luz y no desde la sombra. Como colectivo humano hemos pasado por épocas muy violentas, donde era claro que solo el más fuerte podía sobrevivir, porque teníamos que asegurar la subsistencia de la especie. Y esas improntas quedaron grabadas en nuestro ADN y hoy forman parte de los instintos que pueden seguirse manifestando de forma natural. Guardamos el instinto de la presa y el instinto del cazador. Desde el primero nos sentimos presos de nuestras emociones. Es por eso que de forma instintiva nos callamos, nos ocultamos, nos llenamos de miedo, nos volvemos esclavos de las cosas y las personas. Nos damos a la huida ante los retos, usamos el sexo como herramienta defensiva o como escape para evitar ser dañados por otros.
Somos sumisos en su expresión y dejamos que el otro haga con nuestro cuerpo lo que desee, porque así evitamos el abuso físico o el daño corporal. Desde el segundo, nos sentimos a la casa de lo que necesitamos o creemos que nos hace daño, y entendemos que todos los recursos de la fuerza son indispensables y necesarios, aunque sean impulsos muy agresivos, defensivos o de ataque. Es por eso que somos fuertes de palabra, dominantes en nuestra expresión y agresivos en la acción. Nos sentimos dueños de todo y de todo. Nos hierve la sangre ante cualquier cosa que no sea de nuestro agrado. Tenemos ansias de poder y necesidad de control. Usamos el sexo de forma instintiva como una expresión de la fuerza y el poder que puedo ejercer sobre el otro. Así que esta onda encantada pretende revelar los instintos más ocultos, que siempre son expresiones de las que nos avergonzamos fácilmente por nuestra educación o por la escala de valores construida por la sociedad donde crecimos, pero que no podemos transformar si no existieran las oportunidades que nos impulsan a vivir las experiencias de expresarlos. Así que cada vez que nos sentimos agredidos, hasta el punto de ver afectada nuestra capacidad de sobrevivir a algo o a alguien, desatamos la expresión más pura de lo que está guardado en nuestra sangre, de modo que lo podamos ver para reconocerlo y saber que debemos seguir transformándolo hasta llegar a descubrir que la manifestación de nuestro instinto de supervivencia no tiene por qué seguir consumiendo nuestra energía vital, nuestra fuerza vital. La mejor forma de descubrir los instintos de supervivencia grabados en el ADN es conectándonos profundamente a la experiencia sensorial, sin negarnos a sentir nada. Nuestros sentidos son recursos perfectos para explorar el mundo material y físico. Despiertan toda sensación nueva que deseamos integrar sobre el mundo, sobre su riqueza de olores, sabores, texturas, sonidos y formas. Así que es nuestra responsabilidad dejarlo salir libremente para transformar y transmutar toda percepción errónea que hayamos grabado en el pasado, de modo que nuestro instinto natural se pueda alimentar de nuevas percepciones, de nuevas sensaciones, de conexiones más ricas y nutritivas al respecto de lo que vivimos en la experiencia terrena. A través de la exploración consciente de los sentidos, podemos iniciar un proceso que graba en nuestra memoria instintiva recuerdos más hermosos, más agradables y más amorosos de nuestra experiencia en la Tierra. Somos responsables en el uso de los sentidos y por eso somos cuidadosos de lo que decidimos ver, de lo que deseamos tocar, de lo que queremos escuchar, de los aromas con los que nos queremos rodear y de las cosas que probamos para alimentar nuestro sentido del gusto, porque todas estas cosas son las que grabarán en nuestro ADN una nueva percepción sensorial del mundo terrenal que habitamos. Pero no podemos olvidar que detrás de esta hermosa función, la exploración del mundo a través de los sentidos tiene una segunda e importante función: despertar toda sensación oculta en la sangre que nos conecte al espíritu de la presa o el cazador, de modo que podamos traerla al presente y descubrir el vínculo que nos une al miedo o a la agresividad para poderlo sanar. Lo importante de sanar estas percepciones es que vamos a seguir usando las herramientas que en el pasado nos ayudaron a sobrevivir, pero desconectándolas del miedo y la agresión, grabándolas nuevamente en el cuerpo desde el amor, que es la única fuerza del universo que tiene la capacidad de grabar de forma permanente en la memoria de nuestro ADN. El espíritu requiere del cuerpo para vivir la experiencia física, pero también requiere que nuestra relación con él se transforme, siendo más conscientes de todo lo que la materialidad nos puede aportar a nuestro proceso evolutivo y soltando toda relación ancestral dañina que brota instintivamente por nuestra sangre.
Atraeremos a nosotros todo aquello que nos ayude a despertar los instintos más ocultos, las capas más profundas y defensivas de nuestro ADN, de modo que podamos iniciar un nuevo proceso de estampación en la memoria reptiliana, de formas más amorosas y sutiles de sobrevivir a esta encarnación, dándonos el tiempo suficiente para cumplir el plan del alma sin desgastar nuestra energía vital, o sea, llegando al momento de la muerte, completos, sanos y vitales, no desgastados y llenos de dolencias. Feliz día de la serpiente magnética roja, que a partir de hoy y durante 13 días estemos abiertos y dispuestos a reconocer con amor todos y cada uno de los instintos que se manifiesten de forma reactiva e instantánea, para aprender de ellos y llegar a la sanación profunda que los transmuta y los regraba en el cuerpo, no desde el miedo y la defensividad, sino desde el amor.